Sergio Massa como ministro de Economía, Producción, bueno, una serie y Agricultura, digo, una serie de ministerios que antes nucleaban a otra gente, y bueno, a Domínguez sobre todo y a Scioli, que volvieron, uno renunció y el otro volvió a la Embajada de Estados Unidos. Y en función de esto, la consultora Suban Córdoba, una de las mejores consultoras que tiene Argentina, una referencia en todos los informes de opinión pública, pudo hacer un informe de emergencia, que acá vemos una carátula que ellos mismos hicieron, datos de emergencia, las primeras medidas de Sergio Massa, cómo fueron tomadas por la opinión pública. Vamos a mostrar una serie de gráficos, ahí estamos viendo el primero, que, como le digo, la consultora Suban Córdoba y Asociados ha presentado en relación a esto. Vamos a ver la pregunta, ¿no?, que le hicieron a los, obviamente, entrevistados. ¿Cuál es su nivel de aprobación sobre las siguientes medidas anunciadas por Sergio Massa? Tenemos dos descriptas. Auditoría de planes sociales. 72% aprueba totalmente la medida. 25%, perdón, esa es la gráfica, se cambió. Me parece la gráfica, estábamos en la anterior, ahí está de nuevo. Aprueba algo, un 14%, desaprueba un 5%, un 2%. La verdad, una de las medidas de mayor eficacia, o por lo menos la que prometió, vamos a ver si realmente la auditoría, esta que promete Sergio Massa, se concreta, y qué característica tiene esa auditoría de los planes sociales. Bueno, bono para jubilados. No sabemos monto, no sabemos cuándo, pero se promete un bono para jubilados que seguramente se instrumentará, por lo que tengo entendido, entre la semana que viene y la otra. También un nivel de aprobación del 73,1% de aprueba totalmente, y del 15,3% en el aprueba algo. Muy bajo la estadística que dice que no aprueba o desaprueba totalmente, ¿no? Seguimos con otras tres medidas que también anunció el nuevo ministro, superministro, que tienen que ver con formación de nuevos 70.000 programadores. A ver, ¿a qué se refería Sergio Massa? Bueno, a las economías del conocimiento, a los nuevos desafíos que tenemos para adelante desde la Argentina, y también aprueba totalmente un 47, un 25 algo, y ahí hay un desconocimiento importante porque no sabe el 16%. Segunda de esta gráfica, suspensión del financiamiento del Banco Central a los gastos del gobierno. Una de las cosas que más le habían criticado al gobierno de Fernández y en general a la administración era la emisión, el pedido de plata, bueno, una serie de cuestiones que hacían que el Banco Central estaba siempre, digamos, dándole recursos al Estado, al gobierno nacional, para poder sostener, digamos, de alguna manera sus finalidades. Suspensión del financiamiento, también un consenso muy importante, más que el primero. Y el tercero, incentivo a las empresas que generen exportaciones. Tampoco conocemos detalle, o por lo menos no lo conozco, a qué se refiere esa tercera medida. Otras tres más que ha anunciado, que ahí ya empezamos a ver algún tipo de, no digo desaprobación, pero por lo menos en este análisis que hacen Suban Córdoba y Asociados, muy interesante, lo repito, las fuentes de ellos es pública, la han publicado, así que, digamos, sería bueno tener una entrevista con ellos, pero no lo he podido contactar. Regímenes especiales para la minería, hidrocarburos y economía del conocimiento. También, digamos, un número de aprobación que supera el 50%, un nivel de desconocimiento del 15%. Hay alguna resistencia en algunos sectores para este tipo de incentivos, sobre todo debe ser para la minería o los hidrocarburos. Reducción del consumo doméstico de energía. Y, digamos, la Argentina tiene con los subsidios uno de los agujeros negros de los déficits fiscales más grandes. No subsidian todo. De hecho, por ejemplo, Funes, para que ustedes sepan, es considerada zona fría. ¿Qué significa? Que aquellos que viven en los 9 o 10 country que tenemos, o aquellos que viven en la vía, digamos, que no sean country, reciben un subsidio por ser considerado zona fría. Por ahí eso debería reverse, porque realmente no creo que seamos una de las zonas más frías de la Argentina. Pero no genera mucho consenso, o hay algún tipo de resistencia en algunos de los sectores. Investigar especulaciones de empresas con las importaciones. Miren, yo pensé que esta
pregunta que les hacían a los encuestados iba a tener un rotundo no, pero tiene un nivel de apoyo, o sea, hay por parte de la gente alguna idea, alguna sensación de que estos son unos especuladores, estos aprovechan el momento de la inflación, el momento de crisis para hacer negocio. Bueno, investigar la especulación de las empresas con las especulaciones tiene un nivel de consenso que supera el 60%. Y otra pregunta que ya es más política, vamos a una placa que tiene que ver con Sergio Massa si cuenta con el apoyo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, el presidente y el vicepresidente. Dice, Sergio Massa, ¿tiene apoyo de Alberto Fernández y de Cristina? El 55,3% en el global dice que sí, el 27% dice que no, el 17%, casi 18%, no sabe y no contesta esta pregunta. Y con respecto a la oposición, Juntos por el Cambio tuvo que cambiar la estrategia a la hora de comunicarse y relacionarse con su electorado en función de la jugada política que fue la incorporación de Massa al gobierno. Pero miren esta pregunta que hace muy interesante Suban Córdoba con respecto a cómo se debería hacer o qué posición cree que debería tener Juntos por el Cambio con respecto a Sergio Massa. Mire, debería negociar y generar acuerdo sobre las principales medidas, el 71,4%. Antigrieta total, la respuesta va hacia una idea de déjense de romper bien las pelotas entre todas las internas, pónganse a laburar, pónganse de acuerdo, sáquennos de este quilombo, que no podemos comprar ni dulce de leche porque hay un componente de exportación, de importación que no sabemos cuál es, porque supuestamente el dulce de leche, lo digo puntualmente, fuimos a comprar dulce de leche para justamente el cumpleaños de la madre de mi nena, y no podíamos conseguir porque nos dijeron que uno de los componentes era importado, cosa que no podríamos creer, entonces no lo podemos tener. Debería oponerse a las medidas un 14%, hay un sector todavía que está viendo esto como malos contra buenos o bien de la grieta y no sabe un 14%. Este informe, que fue de emergencia de Suban Córdoba, tenía que ver con uno anterior que habían hecho, que apareció en julio, antes que la ministra de Economía, Batakis, salga de lo que es su función de ministra de Economía y pase a ser, creo que presidenta o alguna de las directoras del Banco, el Banco Nación. Pero en agosto habían hecho algún tipo de informe. Busquen la página de Suban Córdoba, porque la verdad, aquellos que les interesa conocer cuáles son las opiniones o cómo está la opinión pública con respecto a algunos temas, es muy interesante el informe que han hecho ellos en relación a lo que fueron los datos de julio, o al menos lo que fue ese dato de julio. Vamos a un corte y enseguida vamos a ver cómo fue ese julio para Alberto Fernández, para la Argentina, en una muestra de fotoperiodismo.